Suso Souto y os doy la bienvenida a un nuevo programa de Al otro lado del espejo. Hoy, para seguir con sus investigaciones en el tema egipcio y compartirlo una vez más en nuestro canal, tenemos con nosotros a Mario Rodes Ruiz, del canal Crónicas de lo Insólito. Muy buenas tardes, Mario. Hola Suso, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. Un placer tenerte con nosotros y creo que para mis amigos también es un auténtico placer. Hoy, amigos, Mario nos va a hablar de un tema que es bastante conocido entre los amantes de la egiptología, que se llama el Tep-Tepi. Mario lo define como el Génesis egipcio, aunque realmente esto es pues un nombre que le da él, y es la historia pues de la creación tal y como nos la cuentan los egipcios cuando los faraones aún no eran faraones, y estamos hablando pues de los dioses. Si no me engaño, hay varias versiones, pero Mario nos trae la de Heliópolis, que es una de las primeras ciudades egipcias, y puedes empezar cuando quieras, Mario. Muchas gracias, Suso. Pues sí, la verdad es que hay diferentes versiones, como muy bien has comentado, y entender por qué hay tantas versiones y por qué los dioses egipcios son tantos, ¿no? ¿Cuántas veces os habréis preguntado por qué hay tanto dios en egipcio? ¿Por qué se meten en diferentes historias? ¿Tienen diferentes papeles o muy parecidos pero no totalmente idénticos? Pues bien, vamos a intentar aclarar por qué está pasando todo esto. Resulta que los egipcios eran, por decirlo de alguna manera, muy flexibles a la hora de actualizar sus creencias y actualizar sus cosmogonías y teologías. De hecho, esto sucede porque de todas las ciudades egipcias que habían, cuando una de estas, todas estas ciudades tenían un dios local. El punto radica cuando una de estas ciudades, la capital se traspasaba de una de estas ciudades a otra. ¿Qué es lo que pasaba? Que el dios local de la nueva capital era ascendido al rango de dios creador. Y he aquí la razón de por qué se ha tergiversado y manipulado tanto esta historia. La han de alguna manera actualizado, pero para nosotros esa actualización supone un problema a la hora de entender qué es lo que realmente pasó. Tenemos diferentes fuentes para entender qué es lo que pasó, y concretamente son las siguientes. Podemos encontrar referencias a todo esto en los textos de las pirámides, en el libro de los muertos, en el papiro de Turín o el canon real de Turín, en la piedra de Palermo, en el papiro de Bremen-Rin, en el libro de las puertas y en el libro de Amduat. Estas son las fuentes de donde se recoge toda esta historia. Y como bien ha dicho antes Suso, Heliópolis es conocida como una de las ciudades más antiguas. Hay gente que dice que no, que es Memphis. Bueno, no se puede saber a ciencia cierta, pero sí que puedo comentaros que la versión heliopolitana es la más aceptada, la más común, más popular, ¿no? Se puede comparar con la religión cristiano-católica, que sería de todas las variantes la más conocida, ¿no? Pues esta versión sería algo así como la versión cristiano-católica de Egipto. Y yo creo que ya podemos empezar a describir qué es lo que relatan nuestros amigos egipcios. Según ellos, al principio solamente existía el Nun. El Nun era el caos infinito, lo representaban como las aguas primordiales, pero esto no es más que una forma poética de representar el caos primigenio, la oscuridad y las tinieblas que habían antes del principio de la creación. Ellos lo llaman a todo esto el Tep-Tepi. Toda esta historia la llaman el Tep-Tepi, y Tep-Tepi se traduce como el tiempo primero o la primera oportunidad. Pues bien, de este Nun que acabamos de decir, surge lo que se conoce como el Ben-Ben. El Ben-Ben es el montículo primigenio. Es un montículo que surgió de las aguas. Se supone que todo estaba lleno de agua y salió el montículo del Ben-Ben. Este montículo fue la contraposición del Ben-Ben, del Nun, perdón.
Entonces tendríamos el Nun como elemento caótico y el Benben como el primer síntoma de orden en todo este caos. Después se comenta que en esta versión, porque hay varias, pero en esta versión Atum-Ra sale del Nun dándose, o sea, siendo consciente de sí mismo. De alguna manera el espíritu del Nun se da cuenta de que es consciente y a partir de ese momento se materializa dando paso a lo que nosotros conocemos como Atum. Atum es el dios creador, es el dios supremo de todos los dioses según la versión heliopolitana y tiene diferentes formas, concretamente tiene 3 formas. Tendría estas 3 variantes, son posiciones del sol. Se conocería como Kepri, como Ra y como Atum. Kepri es el sol de la mañana, que significa pues el renacimiento, ¿no? Ra es el del mediodía y simboliza la materialización del potencial. Y por último tendríamos Atum, que es el sol del atardecer, que representa el potencial creativo. Cosa que es muy curiosa porque yo por la noche estoy más creativo que durante el día. Vale, mira, Mario, te corto un segundito, porque es súper interesante con respecto a lo que dices, porque en nuestra religión y en la judía, pues el creador también viene a ser el Yahvé, para los griegos Cronos, y todo este tema, y nos lo comparan con esa santísima trinidad. En nuestra religión, el Yahvé, hablamos de que puede ser no 3 personas, sino 3 entidades que dan lugar a una. ¿Puede tener algo que ver esto? Claro, o sea, yo no descarto nada. Seguramente, como todo esto se ha ido de alguna manera deformando, ¿no? No sabemos hasta qué punto los sincretismos entre estas historias son más válidas o menos. No descarto nada, podría ser una posibilidad, sí. Bueno, pues entonces prosigo. Como bien hemos dicho, Atum tenía estas 3 posiciones y fue el dios creador. Y él es el que crea lo que nosotros conocemos como la Eneada. La Eneada, para quien no haya oído hablar de ella, son 9 dioses, de ahí lo de Eneada, que fueron los primeros dioses que simbolizan diferentes energías y fuerzas del universo, aunque están personificadas en una serie de personajes que vamos a comentar ahora mismo. Los dioses son los siguientes. Tendríamos a Ra, a Shu, a Tefnut, a Geb, a Nut, a Osiris, a Isis, a Set y a Neftis. A todos estos compondrían lo que es la Eneada. Y el árbol genealógico es el siguiente. Atum fue el creador de Shu y Tefnut. Este creó a Shu y Tefnut por medio de, algunos dicen que por medio de la masturbación, otros dicen que los expectoró de alguna manera. Aquí vemos que esto es mitología, obviamente no se puede expectorar a nadie, al igual que tampoco una persona por sí mismo, por medio de la masturbación, puede dar lugar a otro ser. Entonces dice que Atum creó a Shu y a Tefnut. Estos son las representaciones del aire y del calor y la humedad. Luego estos dos darían a luz de forma natural, aunque sin dejar de ser dioses, a Geb y a Nut, que son la representación de la tierra y del cielo. Y por último, estos que he comentado, Geb y Nut, son los padres de Osiris, Isis, Set y Nefetis. Bien, vamos a ir comentando brevemente las cualidades de cada uno de ellos. Vale, antes de empezar con las cualidades, Mario, pones a todos estos dioses en el mismo nivel, aun siendo unos hijos de otros. ¿Son los 9 dioses en el mismo nivel del panteón egipcio? Sí, correcto. Estos 9 dioses tienen todos el mismo potencial, lo único que cada uno tiene unas características o una función diferente, pero entre todos han creado lo que nosotros conocemos hoy en día como la Tierra. O eso es lo que cuenta la versión, claro. No podemos asegurar que esto sea así. Digo, porque hay muchas culturas antiguas que ponen el origen y la creación de estos 9. Bueno, porque como sabrás, en casi todas las culturas sagradas se habla de los 9
de estos 9 dioses, aunque se ha manipulado, y solo la judía y cristiana y por ende la musulmana son los que elevan siempre a uno y al resto los pusieron como demonios. Pero las israelitas, sumerias, están hablando de un panteón igualitario, vamos, sacando el máximo que siempre vale. Perdona que te corte, continúo. No, está muy bien. Los aportes siempre son valiosos, claro. La verdad es que sí, esto es muy curioso que se comparta esta analogía en tantos sitios. Pero bueno, voy a proseguir con lo de Heliópolis, que es en lo que estamos hoy. Entonces, como habíamos dicho, Atum, que con el tiempo y sus 3 formas, Kepri, Ra y Atum, al final se modificó todo esto, se unió en uno solo y se le conocía como Atum-Ra. Quizá esto ya os suene más, ¿no? Atum-Ra o Ra-Atum. Pues de este señor, como ya habíamos dicho antes, salen los 2 primeros dioses, Shu y Tefnut. Shu es la deidad que personifica el aire y la luz, básicamente la atmósfera. Se le representa con una corona con 4 plumas o con una sola pluma de avestruz. Luego tenemos a Tefnut, que fue su mujer y hermana, y Tef significa húmedo y Nut significa cielo, pero aparte se le consideraba como la diosa del calor, de la humedad y de la vida, entre otras cosas. Por eso que se la representa con la cara de color verde y con cara de leona. Es una leona con la cara verde. ¿Por qué? Pues porque el verde es el color de la vida, según los egipcios, de las plantas, de la vitalidad. Estos 2 fueron los padres de Geb y Nut. Geb fue el dios de la tierra. De hecho, se representa de color verde entero con un ganso en la cabeza. No vamos a entrar por qué tiene un ganso en la cabeza. Entonces, como decíamos, Geb es representado entero de verde. Tiene el Ankh o la llave de la vida en una de sus manos y la famosa vara que llevan todos los dioses y algunos faraones. Luego tenía su mujer, que era Nut. Nut, como ya hemos dicho antes, era el cielo, el firmamento, ¿no? El universo físico y todos sus astros. De hecho, se le solía representar de 2 formas. O se le representaba con un traje de color azul estrellado y una corona con 2 cuernos y el disco solar, ya que era descendiente de Ra, de Atum-Ra, o se le representaba desnuda, de color azul, y con el cuerpo arqueado en forma de bóveda celeste, y abajo se representaba a Geb como la tierra, y entre Geb y Nut estaba lo que se conoce, lo que hemos dicho antes, el dios Su. ¿Quién es Su? La atmósfera. ¿Por qué estaba en medio? Porque lo que estaba haciendo era aguantar a Nut. Él aguantaba a Nut igual que hace Atlas. Mucha gente compara a Su con Atlas. Y ahí lo vamos a dejar porque podría extenderme más por aquí, pero bueno, ahí lo cortamos. Y bueno, como ya hemos dicho, es muy interesante esta representación que tienen y da bastante a entender que pues Shu es la atmósfera, Nut es el cielo y Geb es la tierra. Así es como yo lo veo. Incluso algunas veces se ven barcas pasando por encima de Nut, que es pues las barcas celestiales en las que se paseaban los dioses. A continuación tenemos... Perdona, Mario, una pregunta sí. por si la gente se está liando. Es decir, hoy parece que entendemos perfectamente todas estas cosas: atmósfera, cosmos, creación, la dualidad, la montaña de la que me hablas y la piedra primigenia. Pero, es decir, estos textos están escritos hace más de 5.000 años, ¿no? Si no me engaño, o entre 4 y 5.000 años. Es decir, no la teoría, porque nos lleva muy atrás, pero si estamos hablando de Heliópolis y de todo esto, estamos hablando de las primeras ciudades y de lo más antiguo de Egipto. Correcto, o sea, la primera versión se escribiría pues hace unos 5 o 6.000 años, se puede datar exactamente, pero con el tiempo se ha ido modificando. Claro. También lo dejo ahí, que no, esto... Era para apuntar el tema de que tenemos que ver que la gente hace 5.000 años ya era capaz de pensar en caldos primigenios, en cosmogonía, el Ben Ben, que no deja de ser una piedra, pero bueno, el Big Bang, y al final no sé si tiene alguna similitud, pero parece que todo va por ahí, que esta gente que hace 5.000 años ya fuese capaz de observar esto, solo es un apunte para darnos cuenta de lo avanzado ya de la mente de estas personas.
Sí, la verdad es que, como ya hemos comentado muchas veces, el hombre o la civilización humana tiene procesos de aprendizaje que llegan hasta un cenit en su cultura, en su tecnología, y de momento caen estrepitosamente hacia una ignorancia suprema. Esto ha pasado muchas veces. Lo que pasa es que nuestra especie es tan arrogante que es incapaz de aceptarlo. Pero si vemos los vestigios del pasado, y tú ya lo sabes muy bien, Suso, podemos encontrar diferentes culturas que hablan de que no somos la primera civilización del mundo y que cada 2 por 3 alguna especie de cataclismo tira todo por tierra y deja simplemente una panda de analfabetos e ignorantes que no saben ni de dónde vienen y tardan muchísimo tiempo en volver a comprenderlo todo. Creo que aquí en Egipto ha pasado exactamente esto. Ellos, de hecho, obviamente no había nadie que tuviese cabeza de pájaro. El que piense que habían personas con cabezas de pájaro y seres híbridos y algún tipo de monstruo, que no se equivoque, por favor, porque esto sí lo puedo decir, esto es un dato seguro, todo esto son simbologías, quieren representar diferentes fuerzas, diferentes aspectos, pero no os penséis que había nadie con cabeza de pájaro o que quizá tenía una especie de armadura con esa forma. No. No pensar esto, porque esto no es así. Es una simbología que tiene una raíz mucho más profunda, pero que ahora, de momento, voy a dejarlo ahí, voy a proseguir con la historia para no desviarme. Como habíamos dicho, Geb y Nut, que eran el cielo y la tierra, tuvieron 4 hijos. Estos 4 hijos ya son más conocidos: Osiris, Isis, Set y Neftis. Y voy a comentar también que, bueno, de Osiris y Isis nació Horus, aunque no vamos a hablar de Horus hoy. El dios Osiris fue uno de los dioses más importantes, fue el dios de la muerte y del más allá. También fue considerado como creador, pero no de dios, no como el Atum-Ra, sino que también era considerado como que creaba pues vida o que creaba alguna vegetación, ¿no? Se le consideraba como el espíritu de la vegetación, y antiguamente, sobre todo, era asociado con un dios agrario. De ahí que a Osiris también se le represente de color verde, porque también tiene que ver con la vida. Concretamente se le representaba de color verde con un sombrero estirado que se asemeja mucho al del Alto Egipto, aunque no es igual, no es el mismo, y tiene 2 plumas a los lados. Luego también tiene lo que se suele llamar el mayal, y el cetro Uas, esto que se suele representar. Luego tenemos a Isis. Isis fue la mujer de Osiris y es la diosa del cielo, es la señora de la magia, es la poderosa hechicera. Su morada es el cielo, pero el cielo, bueno, mejor esto no lo explico para no liar, lo dejo ahí. Pero bien, Isis trabajaba en una especie de dualidad con Neftis. Neftis es hermana suya y fue la mujer de Set. Estas dos no eran rivales, pero entre las dos podemos decir que hacían alguna especie de servicio celestial para trabajar con el alma de los difuntos y de alguna manera pues llevarlos hasta este cielo egipcio. No son rivalidades, de hecho Neftis simboliza la oscuridad, las tinieblas, la noche, la muerte, y a esta se le suele representar con el jeroglífico que es su nombre, o sea, el jeroglífico con el que se escribiría su nombre, lo tiene sobre la cabeza a forma de corona. Creo que es el único dios que tiene un jeroglífico con su significado encima de la cabeza, no me preguntéis por qué, pero así es. Y bueno, se le consideraba como señora de la casa, entendido por casa el lugar del cielo donde vivía Horus, ¿no? Ya nos podemos hacer una pequeña idea quizás de todo esto. Entonces estas dos deidades, Neftis y Isis, trabajaban juntas. Y luego teníamos a Set. Set es un personaje de los más característicos, por decirlo así, de toda esta cosmogonía, porque aparece en muchas versiones y en un principio Set es este dios que tiene como una especie de cabeza de oso hormiguero. Algunos lo representan con forma de can, como si fuese un perro, las orejas estiradas y cuadradas.
es el dios de la fuerza bruta, de lo incontenible, de la potencia, de lo tumultuoso. Y con el paso del tiempo se le fue también adjudicando una especie de... no sé, como si fuese malo. Al final lo tacharon de malo, pero sí es cierto que hizo cosas malas. La verdad es que este señor, o este dios, se peleó con Osiris, su hermano. Y le hizo una jugarreta. Se supone, voy a contar la historia brevemente. Sí, o sea, él hizo una jugarreta. Set trajo, según la cosmogonía, una especie de caja y le preguntó que a todos los que habían presentes que el que entrase perfectamente en la caja recibiría algún tipo de premio. Y todos probaron y nadie encajaba perfectamente hasta que Osiris se metió dentro de la caja y encajó a la perfección, momento en el que Set aprovechó para cerrar la tapa y echarlo al Nilo. Después lo rescató Isis, su mujer. Consiguió rescatar y se supone que seguía con vida o mal, o sea, un poco, no sé cómo decirlo, deteriorado, quizá cerca de la muerte. No sé si llegó a morir en este momento, creo que no, dicen que no. Pero luego Set se dio cuenta de que no había muerto y volvió a buscarlo. Lo lo encontró y ahí fue cuando lo mató y lo cortó en 14 trozos, repartiéndolos por todo Egipto. Hay algunos que esto lo comparan con las casas, o sea, los símbolos zodiacales. Por eso digo que no hay que coger esta historia al pie de la letra. Esto es un cuento muy bonito, pero no es la historia real, obviamente. Sí, pues Mario, está muy relacionado con otras historias de la antigüedad que estoy estudiando, como bien sabes, ya hablamos muchas veces, no sé si en un vídeo a veces o en el otro. La historia de Set, Osiris, Isis, y suena muy parecida a la de Enki, Enlil y la mujer, ahora no me acuerdo cómo se llama, en otros casos es Tiamat, y que son las primeras, los primeros hacedores de ese Horus, que también ya hablaremos, y el tema de lo que me hablas de repartir Osiris y los símbolos zodiacales. Hay una historia muy parecida también de los mayas y quichés americanos, y viene a explicar lo mismo. Nadie dice que sea cierta, sino que la leyenda ahí está. Sí, no, la verdad es que posiblemente sean los mismos, porque, bueno, ya lo hemos hablado cuando estábamos fuera de las cámaras, que An seguramente sea Amon-Ra o Atum-Ra. O sea, ya lo hemos comentado de que sea la misma deidad, ¿no? Y posiblemente reciben otros nombres, pero son los mismos. Claro, esto depende de la zona donde se haya... Cronos, Yahvé, Saturno, estamos hablando... Bueno, en mi opinión, el mismo. O el mismo, había muchos, estamos en lo mismo. Es decir, sí. O el mismo en todos los sitios. Sí, y básicamente esto que os acabo de comentar es de esto que he comentado, la historia de Osiris, pero bueno, esta es la Eneada. Este Atum-Ra fue el dios creador primigenio que salió de la nada absoluta, creándose a sí mismo por medio de la conciencia. Es una historia que yo ahora se puede entender de varias formas, ¿vale? Voy a dar mi interpretación, una de ellas que le he dado, ¿vale? No significa que sea, no tomarlo como ha dicho que esto es así y es así. No tomarlo así, por favor. No quiero contaminaros con mi opinión, pero a lo mejor os sirve para pulirla o tener algún punto de referencia. Yo creo que Nun era el cosmos, ahí sí que no fallan. Según mi punto de vista, era pues el caos primigenio, el infinito, la energía vital, etc. Luego tenemos a Atum-Ra, que efectivamente dicen que es el dios creador, pero ¿qué es lo que crea la vida? La luz, el sol. De hecho, Atum-Ra era el sol, es una deidad solar. Aunque sea creador, es una deidad solar. Por eso yo creo que él era el sol, directamente era el sol, así como yo lo interpreto. Gracias a que el sol empezó a brillar, se encendió esa bombilla de alguna manera, salió lo que es empezaron a darse las condiciones óptimas para ver vida en la Tierra. Y esto yo lo veo representado por Shu y Tefnut, que representan entre ellos dos el calor, la humedad, el aire, la atmósfera. ¿No suena como que una especie de nube de gases piroplásticos volcánicos se han ido desapareciendo y se ha creado como una primera atmósfera en la que por fin se puede dar la vida? Pues a mí esto es lo que me suena, ¿no?
gracias a esto, la Tierra comienza a ser apta para la vida y crecen las primeras plantas y empiezan a divisarse las estrellas en el firmamento. Y dices tú, ¿por qué? Pues porque como el aire se limpia, Nut representaba el cielo, ¿no? Todos los cuerpos astrales. Pues esto para mí representa que el cielo, al haber estado limpio, al limpiarse, ya por fin podían ver el cielo. Y Geb, que era la Tierra, representa las primeras plantas y la vida. Entonces, después de todo esto, por fin nace como el hombre y empiezan a utilizar técnicas de cultivo y a trabajar la semilla. Para mí esto es lo que representa Osiris. Osiris representa pues el origen de las técnicas de agricultura tal y como nosotros las conocemos y que hemos utilizado tantos años hasta hace pues muy poco que ha empezado la agricultura industrial. Y luego por fin tendríamos la entrada de los primeros conocimientos astronómicos, de matemáticas, de física, de alquimia. Todo esto yo lo interpreto como Isis. Isis, ya hemos dicho que es la madre, entre otras cosas es la madre, se la representa muchas veces con dos alas abiertas, como protegiendo, pero aparte para mí representa el conocimiento, las primeras asignaturas, por decir así, de los egipcios. Y luego viene el poder, ya una vez que ya tienen para comer, que ya tienen, ya son de alguna manera inteligentes, subiendo en esta escala la escala de Richter, no sé si la conocéis, ¿la conoces, Suso? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. La escala de las necesidades humanas que conforme se van supliendo. Pues yo creo que superan este nivel y ya por fin, de alguna manera, su poder es desmesurado y esto se representa por Set. Esta deidad que es incontrolablemente poderosa, para mí se representa con Set. El trueno de la maleza, otros lo identifican con el rayo. Todas las culturas más antiguas, tipo egipcio, identifican una madre con ese conocimiento del que me hablas de Isis. Es decir, ninguna religión que se precie o cultura que se precie empieza por otro lado. Somos nosotros las primeras, sí, las más machistas, pero Isis es esa Virgen María en ese aspecto, la Lemuetu de Pompey, Letitica el pulpo, Shiva pues en la India. Siempre hay una madre tierra, una diosa madre, la Pachamama de América, y es muy importante que digamos esto porque es decir, yo sé que hoy en día que la atmósfera estuvo cubierta, que el universo se formó de esta manera, además me lo creo tal como me lo cuentan, no tengo duda para creer o negarle el Big Bang ni nada, lo que no sé es que hubo antes, pero sí, a partir de ahí sí. Pero sí, bueno, veo, joder, es que me fascina que cómo esta gente que escribió esto hace 5.000, 6.000, aunque fueran 2.000 años, vendría a ser lo mismo, cómo sabían que aquí hubo una atmósfera tapada, un caldo primigenio, una creación muy poquito a poco. Es decir, oye, pues por sensatez lo vas pensando. Coño, ¿cuántos miles de años llevaba pensando esta gente para llegar a esas conclusiones que nosotros llegamos hace exactamente 2 días? 2 o 2 y medio, no más. Esta gente te habla de atmósferas, de creaciones, de la materia gris que crea lo demás. Lo que comentas y que me parece alucinante, lo de que nos materializamos cuando se dio cuenta de su propia existencia. Y me dejaste ahí, además lo estoy analizando, y claro, no, pero es que es un tema que me parece algo alucinante. Es decir, que aquí lo que está claro es que la materia es posterior. La materia es posterior y primero es la idea, no sé si es el huevo o la gallina, pero en sí, este aspecto me parece maravilloso y fantástico, precioso lo que dices. Esto la verdad es que tiene ciertas bases cuánticas, ¿no? La materia cuando se observa cambia, pues quizá esto llevado a un extremo puede crear algún ser. No voy a entrar en eso y me voy a corregir, porque antes he dicho la pirámide de Richter, no, la pirámide de Maslow, que me he equivocado, perdón. Y me faltaba una cosa por decir, simplemente es que después de este poder tumultuoso, incontenible y rebosante de todo, pues vendría lo que es Neftis, que es por fin la muerte, las tinieblas y el paso a la otra vida. Se sabe que antes de la primera dinastía parece que ha habido como una especie de guerra, ¿no? Una especie de caos que no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado. No sé si encaja directamente cronológicamente en esta época o no,
pero para mí es como el punto final, porque Neftis significa la oscuridad, las tinieblas y el paso a la otra vida. Siendo esto antes del primer faraón o no, es parte de toda esta síntesis, de toda esta analogía que yo hago, y que también encaja bien porque la muerte tiene que aparecer y aparece en forma de Neftis. Claro. Y ahí a veces incluso se puede comparar ya no solo con la muerte, sino con la oscuridad, pero mental. Es decir, al final de cada ciclo entras en tiniebla. Está demostrado que a lo largo de todas las culturas del mundo, pues es eso, cada ciclo acaba con una catástrofe, con una destrucción. A veces hablamos de catástrofes, pero no tienen solo por qué ser naturales, sino que es, no sé, un tipo de catástrofe que nos vuelve tontos, por decir la palabra. Pero, claro, esa representación de la oscuridad y de la tiniebla puede ser también, pues eso, una representación de la Edad Media, que el humano vuelve a involucionar, como siempre acabamos hablando. Sí, la verdad es que sí. Yo, como ya he comentado, espero que esto os haya servido para poder entender por qué habían tantos dioses. De hecho, el panteón egipcio tiene cientos de dioses. No hemos ni por asomo hablado ni siquiera de la mitad de ellos. Hemos comentado los más conocidos de esta mitología. Pero a mi entender, esto nada más que es la representación o la historia que ellos crearon para recopilar lo que habían escrito sus antecesores, que de alguna manera no lo entendieron 100% bien y crearon esta especie de versión, y que luego, pues con el tiempo, como ya hemos dicho antes, ha sido modificada. Al final uno no sabe cuál de todas las historias es más válida, cuál es la más antigua. De hecho, se duda, ¿no? Se dice que la versión más antigua es la del loto, o la del huevo cósmico, perdón, de Tot. No lo sé. Con todo el lío que se han montado, no puedo sacar nada en claro. Sí conozco las historias, pero no puedo asegurar nada. Yo diría personalmente, por la información que tengo, que lo de Tot es posterior, pero claro, tampoco se podría afirmar. Lo que estoy diciendo, está claro que hay muchos dioses en muchísimas culturas, pero siempre parece haber esos 9 dioses principales, esos 9 dioses superiores. En Egipto se tenían como 200 dioses. Pues los católicos en este momento solo tenemos uno, pero tenemos esos ángeles y esas medio entidades que están aparte. Los pusimos por debajo, pero que no dejan de ser entidades entre el humano y la divinidad. En algunas le llaman ángeles, en otras no le llaman nada, en unas simplemente no existen. En la India tenemos también cientos o miles de dioses, pero claramente también hay 9 superiores. Y entre los mayas pues pasa lo mismo, Hopi, los cachinas y todo lo que venimos a hablar siempre, pero que sí que sepas que lo de los 9 se repite prácticamente en todo. Manipulación o no, tampoco lo voy a decir. Tengo una idea muy clara, pero está claro que siempre hay algo manipulado. No son 9, 9 más 1, 10, 8 más 1 y tal, pero bueno, que parece que esos 9 principales se repiten desde Sumeria, Acadia, Babilonia, pasando por las preisraelíes, antes de hablar de un dios y el resto de demonios, porque si hablamos antes, Yahvé tenía su mujer, tenía a Baal, y no se podía concebir uno sin pensar en el otro, iban unidos. Simplemente que después es donde cambió. Por eso me lleva a mí a veces tanto a repetirme, decir, coño, pues si son 9 en todos los sitios, serán los mismos 9. Sí, de hecho, dentro de lo que es la cosmogonía egipcia, muchos de sus personajes que dicen que son padres e hijos es el mismo. Claro. Simplemente que se representan así, pues mira, porque lo han querido representar así, pero no significa, como por ejemplo la serpiente Gematef y su hijo Irta, que también es otra serpiente. Los dos son los mismos, claro. Es lo mismo. Lo que pasa es que su padre hizo un trabajo, esta serpiente Gematef dio a luz a Irta para que continuase haciendo lo que él estaba haciendo. Podemos entenderlo como una especie de renacimiento de este ser o de nueva meta, no lo sé, es todo muy poético también. Se da muchas veces, ¿no? Y se da muchas veces en muchas culturas el hijo que realmente es el mismo, y quizá también a raíz de muchas de estas cosas venga el tema de las reencarnaciones. Es decir, porque al final, claro, el humano tiene que ir asociando, y si resulta que nos llevan 10.000 años contando la misma historia en diferentes sitios, dices, coño, o es uno que duró 10.000 años o es uno que nació en todos los sitios. Pero que todo el mundo a miles de kilómetros llegase a la misma conclusión es un tanto complicada de aceptar, ¿vale? No de negar, pero sí de aceptar. Es más complicado a que todos tengan un origen común, ¿verdad? Yo sí, a veces cuando nos dicen que la sensatez nos tiene que llevar a todas estas cosas, y después a mí la sensatez me parece buscar la explicación más fácil.
Y No, hay dos, o es el sí. mismo o no existe ninguno. No era Sherlock Holmes el que decía que una vez descartado todo lo imposible, lo que queda, por auténticamente improbable e increíble que sea, será la verdad. Claro. Pues, amigos, Y es aunque sea así, increíble, claro. esto es lo Si que... todo lo lógico y sensato no nos lleva a ninguna conclusión, pues ahí es donde se abren más conclusiones. Hay otras cosas que es al revés, cuando estás buscando algo que perdiste, lo más normal es que lo tengas en el bolsillo. Vale, pero Sí, después de mirar en el bolsillo hay que seguir buscando, si no está ahí es lo que nos pasa a nosotros con esto. Yo sé que estás, Mario, continuando esta saga, sé por dónde vas a ir y no te quiero además fastidiar porque me lo paso fantásticamente desvelando y aprendiendo de estos secretos. Yo sé que entre la época de estos dioses de los que hablamos y los faraones hay otro tipo de entidades que creo y deseo que continúes por ahí porque también se van a complementar mucho con las mismas que estoy haciendo yo. Me gusta mucho la forma en la que estás contando el origen de los dioses porque no deja de ser una leyenda, sea cierta, no sea cierta, más o menos cierta, es una leyenda muy bonita en la que lo que tenemos, a mi entender, que sacar claro es que esta gente ya pensaba mucho hace muchos años y al final van describiendo lo que pueden y lo van contando. Aparte de los restos históricos, restos de, no sé, bueno, moles así triangulares que hay en Egipto que nos dicen que nos dicen algo más, ¿no? Pero bueno, realmente una historia del Génesis siempre es una historia que trata de explicar algo que no entendemos y que tampoco lo podemos llevar más allá, como a veces no se debe llevar más allá a Adán y Eva o a Dios cuando creo a lo que sea. Es una manera de explicar las cosas que pasa, es una manera muy bonita y que se va repitiendo en muchos sitios y eso es lo que me lleva a darle más veracidad, pero yo lo que realmente quiero que sea verdad más que a veces creerlo, ¿no? Porque me parece mucho más sugestión. bonito, pero bueno, es una muy buena manera de empezar una saga explicando las cosas y los misterios que tienes que explicar, pues lógicamente tienen que ir poquito a poco. Está muy bonita esta historia, ¿vale? Gracias. Bueno, espero que le haya gustado a mis seguidores, que en parte ya también son los tuyos, ¿vale? Le pido a mis amigos que os suscribáis al canal de Mario de Crónicas de lo Insólito, los que ya no lo hayáis hecho, porque no es por pedir favores, pero bueno, realmente sí es un tema que necesitamos, compartir suscriptores y que poco a poco pues nos vayan relacionando los vídeos, los canales y todo este tema. Mario tiene vídeos fantásticos de temas súper interesantes, no solo de la saga de Egipto, que yo sé que es su pasión, está haciendo sagas muy importantes, el tema del Orgón y otras bueno, que ya lo veréis vosotros en su canal. Y nada, yo un auténtico placer que estés aquí con nosotros y lo que quieras decir para finalizar, pues eres libre, Mario, adelante. Nada, simplemente daros las gracias y bueno, para toda la gente a la que le guste Egipto y sienta la misma pasión por esta cultura temporal que yo siento, los invito a que se pasen por mi canal y que miren la saga. De momento llevo 4 capítulos, pero van a venir muchos más. Y os voy a decir una cosa, lo mejor aún está por venir. Eso seguro, de eso no me cabe la menor duda. Claro, los amigos no ven lo que hablamos en privado, pero lógicamente estamos muy conectados, sabiendo por dónde quieres tirar, por dónde vamos a tirar los dos y nada, recorriendo pues el camino cada uno por su lado y juntándonos de vez en cuando. Yo creo que nos puede favorecer mucho a todos. Es el segundo vídeo en el que colaboramos, el primero creo que le está gustando mucho a la gente, me están llegando muchos comentarios de que les has gustado mucho, tanto tú como el programa. Y nada, pues vuelvo a repetir, un placer tenerte aquí y decirle a nuestros amigos que muy pronto creo que lo volveremos a tener. Ya sabemos que somos fechas complicadas aquí en agosto, anda todo un poco parado, andamos de un lado para otro, pero bueno, esto todo continúa y os prometo que dentro de muy poquito volveremos a tener por aquí a nuestro amigo Mario. Muchas gracias, Suso. Nada, un placer estar contigo y lo dicho, me repito, suscribiros al canal, compartid el vídeo, pasaros por el canal de Mario a echar un vistazo y después acordaros de volver al mío y nos vemos muy prontito en otro viaje al otro lado del espejo.
Adiós amigos, que tengáis muy buena tarde.